Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros, a los especiales de Semana Santa. En este canal saben que tenemos relatos de todo tipo. Hay historias que puede que nos cueste un poquito más creer. Con algunas podamos conectar más fácilmente, porque nos ha pasado algo similar. ¿Le ha ocurrido esto con alguna historia? Hay algunas otras que de plano se escapan de todo lo que nuestro día a día nos permite imaginarnos, porque usualmente este tipo de cosas pasan a las afueras de la ciudad, alejadas, y las circunstancias no son para nada fáciles de digerir. Pero ya lo saben, aquí hemos aprendido, en base a sus relatos, que estas cosas pasan, lamentablemente pasan. ¿A qué me refiero? Seguro se estarán preguntando. Por favor, permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y una persona que solamente nos compartió su nombre, Ander, desde la Ciudad de México, nos cuenta lo siguiente. Esta noche quiero contarles a tu audiencia y a ti, Alan, algo que me pasó hace años. No me importa si me creen o no, yo estoy seguro que lo que vi fue completamente real. Lo que necesito es que alguien más sepa lo que ocurrió en ese pueblo durante la Semana Santa de hace 2 años, 2024. Necesito compartirlo por aquí para dejar una especie de registro, porque estoy seguro que esa gente sigue allá afuera haciendo quién sabe qué cosas cada abril desde no sé cuándo. Tengo 25 años, nací y crecí en la Ciudad de México, en la Colonia del Valle, en un departamento pequeño donde vivía con mamá, hasta que cumplí los 22 años. Estudié comunicación en la UNAM, me especialicé en producción audiovisual y desde hace 3 años trabajo por mi cuenta, freelance le dicen ahora, haciendo videos para clientes, marcas, documentales independientes y cualquier proyecto que me permita pagar mi departamento, la renta en la Narvarte. Yo siempre fui una persona escéptica. Mi mamá es católica. Nunca fue extremista en ese sentido. A la basílica, por ejemplo, jamás me llevó. Tiene su altar de la Virgen en la sala y va a misa cada domingo que tiene oportunidad. Esto lo comento para que sepan que yo nunca fui tan apegado a la religión. Para mí, Semana Santa significaban vacaciones y ya, tráfico para salir de la Ciudad de México. Nada más, eso era para mí. Hasta que hace 2 años me llegó un mensaje por WhatsApp. Era marzo, faltaban 2 semanas para Semana Santa. Yo estaba en mi departamento, editando un video para una empresa de seguros, un cliente, cuando me llegó este mensaje. Era de un ex compañero de la universidad, vamos a llamarle Osvaldo. Con él había perdido contacto como desde hace 3 años. Osvaldo siempre fue una persona callada, medio rara, eso sí, que siempre se sentaba al fondo del salón y nunca participaba en actividades de la escuela. No lo veías en fiestas, pero no me malentiendan, era un buen muchacho. No hablábamos mucho, pero caía bien. ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Soy Osvaldo, de la Facu. Oye, tengo un jale que te puede interesar. Es para documentar unas celebraciones de Semana Santa en un pueblo en el Estado de México. Pagan muy bien. Si te interesa, dime, es algo muy especial. Lo primero que pensé fue que era un tipo de estafa, algún negocio piramidal o qué sé yo. ¿Quién te contacta después de 3 años para ofrecerte un trabajo así de la nada? Pero sí me dio curiosidad. Entonces le pregunté que de qué se trataba exactamente. Se tardó unas horas en responderme, y cuando lo hizo, me dijo: es en una comunidad muy tradicional, hacen una representación de la Pasión de Cristo muy bonita. Quieren documentarlo ya de manera profesional. Pagan 50,000 pesos por una semana. Ya te incluyen todo, hospedaje, comida, transporte. ¿Qué dices? 50,000 pesos por una semana. Eso era más de lo que ganaba en 2 meses buenos. Sonaba excelente, demasiado para ser verdad. Y ya saben lo que dicen sobre ese tipo de cosas. Pero sinceramente necesitaba ese dinero. El mes anterior había sido flojo y el mes de abril la renta me tenía preocupado. No lo pensé mucho y le dije que sí. Él me envió una ubicación en Google Maps. El pueblo se llamaba San Judas de la Barranca. Yo nunca había escuchado ese nombre,
Quedaba a unas 3 horas de la Ciudad de México, en una zona montañosa del Estado de México, que en el mapa aparecía completamente verde. Busqué sobre ese pueblo y casi no había información. Habían apenas un par de menciones en Reddit, en una publicación de hace muchos años, donde hablaban sobre pueblos fantasmas en México. La gente solamente decía lo mismo que Osvaldo, que era muy tradicional, y solamente eso. Osvaldo me dijo que él podría pasar por mí el domingo de Ramos, que era el 24 de marzo en ese año. Nos quedaríamos por allá hasta el domingo de resurrección, el 31 de marzo, una semana exactamente. Los días previos a irnos empecé a sentirme raro. No sé cómo describirlo, solo como inquietud. Le conté a mi novia sobre este trabajo y también me animó a ir, diciéndome que nadie me iba a pagar ese dinero por ir a grabar una obra de teatro religiosa. El domingo 24 de marzo, Osvaldo llegó a mi departamento a las 6 de la mañana. Yo lo estaba esperando en la calle con mi maleta, mi mochila con el equipo, que en ese entonces tenía una cámara Sony A7 III y varias cosas más, 3 lentes, micrófono de solapa, baterías extra y un café del Oxxo. Cuando Osvaldo llegó en su camioneta, una Suburban negra como de los años 90, hubo varias cosas que me llamaron la atención. En primera, estaba completamente polarizada, muy sucia, llena de tierra, de lodo, y en el vidrio trasero tenía pegada una calcomanía de un cordero blanco rodeado por una corona de espinas. Osvaldo bajó de la camioneta. Me sorprendió lo diferente que se veía. Él antes era delgado, con el cabello largo y lentes gruesos, y ahora venía cambiado por completo. Estaba más fornido, con el cabello rapado casi con acero, y tenía una barba espesa y muy descuidada. Pero lo que más me impactó de Osvaldo fueron sus ojos. Él siempre fue una persona tímida, retraída, y ahora verlo directamente, no sé bien por qué, pero me incomodaba mucho. Nos saludamos abrazándonos, diciéndonos que qué gusto de vernos. Bueno, vámonos, André, que ya nos están esperando y tenemos un largo camino para llegar, me dijo. Y ya conduciendo, luego de un rato de estar platicando, le pregunté que quiénes eran las personas que me contrataron. Y Osvaldo solo me dijo que eran los de la Hermandad del Cordero Inmolado. Como escuché que él se incluyó en eso, le pregunté que si él también vivía por allá. Sí, desde hace 2 años, André, fue lo mejor que pude hacer. No supe qué responderle. Osvaldo había cambiado mucho. Él nunca había sido religioso. En la facultad hasta recuerdo que entre nosotros, él se burlaba de repente de la gente que incluso iba a misa. ¿Por qué de repente cambió tanto? Oye, ¿y por qué ahora quieren documentar lo de Semana Santa? Le pregunté. Y Osvaldo me dijo que un padre de nombre Ezequiel había tenido una especie de revelación y no sé qué, diciendo que ya quería documentar eso para que más gente lo conociera y se acercaran con ellos. Y dijo que le habían encargado a Osvaldo que se pusiera en contacto conmigo para eso. Se me hizo raro que me dijera eso, y le pregunté que si yo específicamente por mi forma de trabajar o por qué. No sé, a lo mejor así lo quiso Dios, eso me dijo el padre Ezequiel. Las primeras 2 horas de ese viaje fueron relativamente normales, tranquilas. Salimos al Estado de México, a una parte donde las casas ya estaban separadas por mucho terreno, y cuando salimos de la carretera, tomando un camino de terracería, me di cuenta que empecé a perder la señal de mi teléfono. El camino por el que salimos no aparecía en mi GPS, los datos tampoco me cargaban. Le pregunté a Osvaldo por la señal, y me dijo que no, que por allá no llegaba nada, según él diciéndome que era parte de lo que hacía especial a San Juan de la Barranca. Para mí, Osvaldo había cambiado mucho, decía cosas muy extrañas, entonces lo dejé así. El camino se volvió cada vez más angosto, más empinado, más difícil de transitar. La camioneta se empezaba a sacudir con cada bache, y los árboles por allá empezaban a cerrar el camino haciendo como un arco. Las cosas habían cambiado mucho apenas salimos de la carretera.
Después de lo que pareció una eternidad en ese camino, llegamos a una especie de caseta de vigilancia. Era una estructura más que nada de madera vieja. Ya se estaba pudriendo. Había una barrera hecha con troncos que estaban bloqueando el camino. Salieron de repente dos hombres vestidos con túnicas cafés, como las de los monjes franciscanos. Salieron de la caseta y se acercaron. Osvaldo bajó la ventana de la camioneta. «La paz del Cordero esté con ustedes, hermanos, y con su espíritu», respondieron los tres al mismo tiempo. Los hombres me miraron fijamente antes de irnos y habían empezado a sonreír. Levantaron la barrera de troncos y nos dejaron pasar. Avanzamos. Ese pueblo estaba como hundido, rodeado de puros cerros. Mientras descendíamos por el camino de tierra, me di cuenta que ese pueblo se veía muy antiguo, como de esos lugares que nunca avanzan en el tiempo. Había casas de adobe blanco con teja roja, calles empedradas, una iglesia enorme en el centro, pero me di cuenta que por ahí había puros adultos. No había ni un solo niño, no había animales, de hecho todo estaba en completo silencio. Había gente en la calle, sí, pero todas estaban vestidas completamente iguales, con túnicas cafés, parecidas a los de los hombres de las casetas, y todos iban lento. «Oye, Osvaldo, ¿por qué todos se visten igual?» Ya ni sabía qué preguntarle o no a Osvaldo, porque me respondía cosas muy raras. Ahora me dijo, según él, que porque según allá ya no eran vanidosos. Osvaldo estacionó la camioneta frente a la iglesia. Era una construcción impresionante, mucho más grande de lo que esperaba para un pueblo tan pequeño. La fachada, para que se la imaginen, era de piedra oscura, casi negra, y estaba cubierta con esculturas religiosas, santos, ángeles con espadas y en el centro, sobre la puerta principal, una escultura enorme de un cordero a quien le habían quitado la cabeza. Y lo que saldría de ese cordero, si ya se lo imaginan, era representado por una piedra brotando de su cuello. «Vente», me dijo Osvaldo, «ya nos está esperando el padre Ezequiel para que lo conozcas». Yo ya me estaba arrepintiendo completamente, porque veía a la gente quien se había quedado solamente viéndome, y por más que les sonreía, ellos no decían nada, no me devolvían la sonrisa. Mejor caminé hacia la entrada, y cuando abrieron las puertas, apenas se empezaron a abrir, noté que al interior estaba completamente oscuro, y olía mucho a incienso, pero un olor tan pesado. Y ahí hice la conexión de que la camioneta de Osvaldo también olía mucho a eso. Caminamos por los pasillos de en medio. A los lados había bancas de madera donde había gente rezando, murmurando. Y al final del pasillo, en el altar, estaba un hombre. Sinceramente esperaba ver a un hombre algo mayor, no sé, como la mayoría de los sacerdotes, pero no. El padre Ezequiel era un hombre de unos 50 años a lo mucho, alto, delgado, con el cabello negro peinado hacia atrás y una barba muy bien definida. Él traía puesta una sotana negra, no color café como el resto de la gente, y en el pecho, porque todo esto lo vi rápido, traía un medallón de plata con la imagen del cordero que vi afuera, y los ojos de este hombre eran de un azul tan pálido que les juro, en ratos parecían estar completamente blancos. La verdad, intimidaba mucho a ese señor. «Bienvenido, Ander», me dijo este señor. «Muchas gracias, un placer estar aquí, conocerlos», le dije. Y este hombre me dijo que el placer era suyo, que ya me habían estado esperando para trabajar todo eso y documentar como se debía, sus palabras. Se acercó a mí, y cuando me puso las manos en los hombros, yo me acuerdo que incluso trayendo ropa, sentí tan frías sus manos. Luego me dijo que en esa Semana Santa, ese trabajo, iba a ser muy especial para mí, que me iba a gustar mucho y muchas cosas parecidas. Yo le pregunté que a qué se refería con eso, pero este hombre nada más sonrió. Me dijo que ya lo veríamos cuando empezáramos a trabajar, que por ahora me fuera a descansar,
que ya mañana comenzarían con las celebraciones y con todo. Osvaldo me llevó a una pequeña casita de adobe cerca de la iglesia. El lugar era muy antiguo también. Era una cama de madera con un colchón muy delgado, una silla, una mesa, un crucifijo en la pared y ya. No había electricidad en el pueblo. Se alumbraban solamente con velas. Para ir al baño tenía que salir a una letrina a las afueras de los cuartos. Y no, tampoco había señal. Creo que sobra decirles que esa primera noche no pude dormir. Estaba muy confundido, todo por allá era muy extraño. No era solamente que la cama estuviera muy incómoda, era el conjunto de todo, algo malo había en ese pueblo. La forma en que para ese punto podría definírselos sería como cuando sabes que estás en un lugar donde espantan y nada más estás esperando a que lo hagan. Y luego, a mitad de la noche, empezaron los cánticos. Al principio pensé que estaba soñando, pero cuando abrí los ojos los escuché claramente. Venían de la iglesia. Había muchas voces entonando algo en un idioma que no reconocí. No era español, se los juro, latín tampoco. Y estos cánticos, audiencia, no eran como algo que hubiera escuchado antes. Eran voces muy guturales para ser cánticos religiosos. Todo por allá era muy extraño, me la estaba pasando muy mal. Me levanté y me asomé por la ventana. La iglesia estaba iluminada desde adentro. Solamente veía siluetas encapuchadas saliendo y entrando. La gente del pueblo, ¿quién más podría ser? Pero completamente en silencio, solamente se escuchaban los cánticos. Y eso sonó hasta que amaneció. El lunes, que sería el lunes santo, Osvaldo vino a buscarme temprano. Él se veía diferente, muy tenso, más serio que cuando llegamos. Hoy vamos a empezar. Vente, vámonos rápido, tráete todo tu equipo. Ya te está esperando el padre Ezequiel para que empieces a documentar todo. Me levanté rápido, me arreglé y lo seguí hasta la plaza central del pueblo, frente a la iglesia. Ahí se había reunido toda la comunidad y sacando cálculos a pura vista, yo creo que por ahí había 200 personas, absolutamente todas vestidas con túnicas cafés, completamente en silencio y de pie. En el centro de la plaza habían construido un escenario de madera y sobre el escenario había una cruz de madera maciza, aparentemente se veía gruesa, de al menos 4 metros de altura. Esto lo vi muy de cerca porque Osvaldo me acomodó para poder grabar sin problema. Y junto a ella, sobre una mesa, había herramientas. Vi un martillo, clavos gruesos, cuerdas y un látigo, obviamente para la representación. Igualmente le pregunté a Osvaldo, vaya que qué era eso, y él me dijo que la preparación, que ese lunes iban a seleccionar al elegido. ¿Al elegido? ¿Cómo? ¿Para qué? Pero antes de que pudiera responder, el padre Ezequiel se apareció ahí en el escenario y toda la gente al mismo tiempo se arrodilló. Yo ya había empezado a grabar por indicaciones de Osvaldo. Este hombre empezó a decir un montón de cosas, lo mismo que me dijo Osvaldo, que ese día iban a seleccionar a una persona. Y luego llamó a la gente a que pasaran al frente. Volteo y veo que pasaron 12 personas, hombres. Todos eran jóvenes, en silencio. El padre Ezequiel bajó del escenario y empezó a caminar enfrente de estos 12 hombres, viéndolos de cerca, tocándolos así con la mano como no sé qué estuviera buscando en ellos, y luego empezó a decir que el Espíritu Santo le iba a decir quién era el elegido. Yo no sabía si ya habían empezado con la representación o no, y de repente el padre Ezequiel se detuvo frente a uno de estos hombres, un joven de unos 20 y tantos años. Le tomó la cara con ambas manos y luego empezó a gritar que Dios y que ya lo había encontrado, y dijo el nombre de Miguel. Este hombre, Miguel, cayó de rodillas y empezó a llorar, y con lágrimas en los ojos, muy emocionado, empezó a reírse. Se veía muy contento con esto y empezó a gritar que gracias padre Ezequiel y gracias a Dios, no sé qué tantas cosas más. Luego el padre Ezequiel le dijo a otras personas que se lo llevaran. Varios hombres se acercaron a Miguel y lo levantaron. Lo llevaron hacia un edificio de al lado de la iglesia mientras toda la gente empezaba a cantar.
Esos cánticos sonaban exactamente igual a lo que escuché durante toda la noche. Yo grabé cada segundo de eso. Las manos me estaban temblando, pero lo hice. Oye, ¿qué le van a hacer?, le pregunté a Osvaldo, y él solamente me dijo que lo iban a preparar, que Miguel iba a ayunar, iba a rezar y lo iban a purificar para el Viernes Santo. Y le pregunté que qué iban a hacer el Viernes Santo, para yo también darme una idea de qué tanto iba a grabar y cómo. Osvaldo me vio con una expresión que no supe cómo tomármela. Representamos la pasión de Cristo, completa. ¿Completa? ¿Cómo? Pero Osvaldo, cuando le pregunté esto último, ya se había alejado, le habían hablado para no sé qué cosa. Los días siguientes fueron todos iguales. Cada día había ceremonias en la iglesia, rezaban durante todo el día, los cánticos durante la noche, lecturas de pasajes que yo nunca había escuchado. Les digo, nunca fui muy apegado, pero los conocía por mamá. En estas hablaban de cosas muy horribles. Grabé todo, horas y horas de material, y mientras lo hacía, noté que como hasta el tercer día, apenas ahí salieron los niños. No eran muchos, como máximo habría contado como 18 o 20 niños en todo el pueblo. Pero nunca los veía jugar, no se reían, solo los veía en las ceremonias, arrodillados junto a sus papás, recitando esos cánticos sin verme. Y otra cosa de la que me di cuenta fue que muchos de los habitantes, cuando podía alcanzar a verlos por pura casualidad, abajo de las túnicas en los brazos, tenían cicatrices. Eran líneas paralelas, como cuando te las haces intencionalmente, si saben a lo que me refiero. Cuando le pregunté a Osvaldo sobre esto, me dijo que era parte de la purificación. ¿Para qué le preguntaba? Todo esto cada vez era más confuso. Luego Osvaldo me dijo que todo lo que sentía la gente haciéndose eso era algo que los mantenía cerca de Dios. Les digo, ¿para qué le preguntaba? También noté que la comida era muy escasa. Me daban 2 comidas al día, un caldo muy aguado para el desayuno y un poco de pan con verduras muy pasadas para la cena. Yo había ido por trabajo y me estaban matando de hambre. No tenía idea de que yo estaba incluido en eso, porque cuando les pregunté que si siempre comían tan poquito, un señor de ahí del pueblo me dijo que era parte de la purificación, para que durante el viernes todos estuviéramos listos para el milagro. Con las respuestas de Osvaldo y de la gente, mejor decidí quedarme callado. Todo esto no tenía sentido para mí. Intenté usar mi teléfono en varias ocasiones, aunque nunca tuve señal. Quería llamarle a mi novia, hablar con alguien, pero pues no. Apagué mi teléfono y seguí en lo mío. La noche del miércoles santo decidí caminar por ahí. Esperé a que comenzaran con los cánticos de la noche, cuando sabía que la mayoría de la gente estaría en la iglesia. Salí de mi cuarto. Iba caminando sin rumbo, solo recorriendo las casas, viéndolas. Todas eran iguales. Recuerden, allá no había luz, estaba completamente oscuro. Y cuando se terminaron las casas en un punto, vi un cementerio. Pero no era como un cementerio normal. No era como los que estamos acostumbrados. No tenían lápidas con nombres o fechas. Eran solamente cruces, todas iguales en filas, pero en vez de nombres, estaban ordenadas por número. Vi el 1, 2, 3, 4 y así le seguían. Vi hasta el número 100 y tantos. Y de repente volteé porque escuché un sonido detrás de mí. Yo no sé si vi bien o mal, pero salí corriendo de ahí cuando vi la figura de una persona vestida completamente de blanco. Cuando llegué a mi cuarto, me encerré y no dormí en toda la noche. De repente amaneció, ya era Jueves Santo, y nada más al salir Osvaldo fue por mí y me llevó a la pequeña construcción donde tenían a Miguel para que filmara toda la preparación. Y les juro que todo eso que vi es algo que me persigue hasta el día de hoy, porque Miguel estaba en una pequeña habitación iluminada solamente por velas. Tenía, según me dijo Osvaldo, 3 días sin comer nada, sin tomar más que un poco de agua. Estaba demacrado, con los ojos hundidos y la piel muy pálida.
pero tenía muchas heridas. Toda la espalda estaba cubierta por marcas, líneas rojas, imagínense cómo. Otras parecían ya haber cicatrizado. Cuando le pregunté a Osvaldo, él me dijo que lo habían azotado, y luego uno de los hombres que estaban por ahí me dijo que era parte de la purificación, que cada azote lo acercaba más a Dios. Y de repente, mientras yo hacía lo mío, Miguel levantó la cabeza y me dijo que no tuviera miedo. Esto me lo dijo con una voz muy ronca, diferente a como yo lo escuché cuando empezó a gritar en la plaza que gracias y todo eso. De repente el padre Ezequiel entró, diciéndome que qué bueno que andaba por ahí, que quería hablar conmigo sobre el día de mañana, para organizarnos mejor, con indicaciones de qué quería documentar y eso. Le pregunté que qué iban a hacer, para yo también darme una idea. Pues mañana es Viernes Santo, un día muy importante. Mañana es la representación de la Pasión de Cristo. Y de la nada, el padre se me acercó otra vez, poniéndome la mano en el hombro y empezándome a decir, sin que yo le hubiera preguntado nada más, que durante muchos siglos la Iglesia había representado la Pasión de Cristo de una manera errónea, que todo eso era mentira, y ahí empecé a darme cuenta de algo que ya iba sospechando, que toda esta gente era fanática religiosa, pero ya en el mal sentido. Mañana vamos a crucificar a Miguel. Esto no podía ser real. Yo esperaba que el padre me quisiera estar asustando, pero él solamente me sonrió. Yo creo que vio mi expresión porque el padre Ezequiel empezó a decirme que no me preocupara, que Miguel no iba a fallecer, que él solamente iba a renacer, como Cristo lo hizo, que murió y resucitó. Yo por dentro solo estaba pensando que eso no podía ser posible. Quizás solo me querían asustar, es decir, ¿cómo te vas a creer eso? Pero ver a Miguel en ese estado chocaba con la idea de que esto no podía ser cierto. Mira, si quieres no lo grabes, puedes irte cuando quieras, no pasa nada. Pero yo creo que esto es algo que te gustaría ver de primera mano, me dijo el padre Ezequiel. Yo no sabía qué hacer. En todos mis años escuchando historias de terror, jamás creí que este tipo de cosas podrían pasarle a cualquiera. A lo mejor por curiosidad, por miedo a que no sabía qué me harían si me iba, pero me quedé. El Viernes Santo amaneció nublado. Yo no había dormido nada, y fueron a buscarme antes de que amaneciera. No había comido nada, me sentía tan mal físicamente, pero me desperté por completo cuando vi todo lo que estaban haciendo en la plaza. Ahí habían construido una estructura más elaborada durante la noche seguramente. La cruz era la misma al centro, parada enfrente de un pequeño escenario donde habían colocado bancas de madera formando como un pequeño teatro. Toda la comunidad estaba reunida ahí, las 200 personas más o menos, todas en silencio. Me acomodaron en un lugar cerca del escenario para tener una vista clara al momento de grabar. Tal vez cuando les cuente esto pareciera que en todo momento estaba tranquilo, pero lo cierto es que no. Nunca me dejaron de temblar las manos, y la ceremonia comenzó con los mismos cánticos de siempre. Luego trajeron a Miguel. Apenas si lo reconocí, había perdido muchísimo peso, y su piel ya parecía más de un color gris. Solamente lo tenían vestido con un taparrabos blanco, y en la cabeza le pusieron una corona de espinas, y no era de utilería como yo pensé. Cuando la vi de cerca me di cuenta que era real, porque la traía clavada en la frente. Él iba sonriendo, y toda la cara, parte de los hombros también, iba escurriendo de este líquido rojo. De repente el padre Ezequiel dijo 40-1, que según como establecía la ley. Sonó por toda la plaza el primer golpe. Un hombre con uno de estos látigos le dio en la espalda, y Miguel, encadenado, gritaba, pero ese no era un grito fingido de teatro, era real. Y luego de que la cuenta llegara a 0, Miguel apenas si podía mantenerse de pie. Lo desencadenaron y cayó al suelo, temblando, quejándose. Yo seguía sin saber qué hacer. Claro que no podía dejar de grabar.
Esta gente estaba loca. Algo me iban a hacer si intentaba irme o hacer algo contrario a lo que hacían todos. Lo levantaron y lo llevaron hasta la cruz, que ahora la tenían acostada en el suelo. Lo recostaron sobre ella y tal cual lo acomodaron como Jesucristo, como un Vía Crucis normal, pero todo esto ya no era una representación como acostumbramos a verlas. Un hombre se acercó con un martillo y un clavo grueso. Lo puso sobre la muñeca de Miguel y ya se imaginarán lo que hizo. Luego siguieron con la otra mano, luego los pies, cruzados uno sobre otro. Levantaron la cruz con él. Miguel estaba colgando ahí. Él se estaba retorciendo del dolor, pero la gente seguía completamente en silencio. Yo, sin dejar de grabar, volteaba a verlos y algunos estaban llorando, pero también en silencio. El padre Ezequiel se levantó de un tipo de trono, una silla cercana a todo eso. Caminó hacia la cruz. Empezó a recitar un montón de cosas viendo hacia el cielo y Miguel hizo lo mismo. Pero él de repente colgó la cabeza y ya no se movió. Yo sé que muchos de la audiencia no me van a creer. Ni yo, que lo veía de frente, podía creérmelo. Lo estaba grabando para un trabajo y aún así no podía creerlo. Y todo se quedó en silencio. En serio, ni animales había por allá haciendo ruido, pájaros, nada. No sé cuánto tiempo estuvimos así, yo con la cámara fija hacia la cruz, temblando. No sé si fueron segundos o minutos, no sé cuánto pasó, porque de repente bajaron a Miguel de la cruz y lo quitaron de ahí, envolviéndolo en sábanas blancas y se lo llevaron. Osvaldo se acercó conmigo, diciéndome que lo iban a llevar a una casita donde lo iban a tener hasta el domingo de resurrección, que lo llevarían a el sepulcro. Yo no le quería contestar nada, pero él empezó a decirme que lo que había visto era un milagro. Para mí, él también estaba loco como esa gente, y claro que me sentía todavía más en peligro. Me llevaron de regreso a mi habitación. Me derrumbé sobre la cama. Sabía que había gente afuera de mi cuarto. Los oía pasando. No podía irme en ese momento. No sabía qué hacer. No dejaba de pensar en Miguel. Y en algún momento, de repente, me quedé dormido. A mitad de la noche me desperté. Busqué los cerillos para iluminar el cuarto. Me sentía muy mal. Creía que todo eso lo había estado imaginando por no haber comido bien, no dormir tampoco mis horas y podía hacer eso. Pero en el fondo sabía que no era así. Pasé las horas muy ansioso hasta que amaneció. Y el sábado de gloria Osvaldo fue por mí. Él me dijo que toda la comunidad estaría reunida en la iglesia. Y ahí fue mi momento. Claramente no le iba a decir a Osvaldo que nos fuéramos. Él estaba igual que ellos, por lo que aproveché para ir a grabar por ahí por el pueblo, diciéndole que serían tomas que podría aprovechar. Pero en realidad yo solo quería ver por dónde me podía largar. Y esperé a que anocheciera. Me acordé de una que otra parte por donde podía irme caminando o corriendo de ser el caso. Y cuando empezaron con los cánticos de la noche, a las 12 como siempre, sabía que toda la comunidad estaría reunida ahí. No me llevé todo, solamente la cámara y mi teléfono, y salí del cuarto. Todas las calles estaban desiertas, oía a la gente cantando en la iglesia, estaba completamente oscuro. Pero haciendo memoria de lo que vi durante el día cuando fingí estar grabando, quise dirigirme más o menos hacia donde estaba la caseta. Podría salir por los lados. Vi a lo lejos la caseta. Había 2 personas paradas ahí platicando. Entonces lo hice. Salí corriendo por todo el bosque, pasando por el cerro. Iba corriendo completamente a oscuras, tratando de no tropezarme. No sé cuánto corrí, pero ya no veía la caseta. Los cánticos ya no los oía. Y de repente me empecé a sentir muy mal por no haber comido, como les dije. No dormí nada, entonces iba mareado. Ya por el miedo seguramente había empezado a escuchar cosas cuando, por estar corriendo y tener que detenerme a respirar, me topé de frente a estas personas, a pura gente vestida con túnicas cafés. Menos sabía qué hacer, no podía correr ya, estaba rodeado por esta gente que no decía nada y por el cansancio y todo el conjunto de cosas que me pasaban.
Caí inconsciente. Y de repente desperté en la iglesia, escuchando la voz del padre Ezequiel, dándome la bienvenida. Y aquí lo que les voy a decir. Todo pasó tan rápido que no entiendo bien si fue realmente lo que vi o no, pero toda la gente estaba reunida en la iglesia. Me di cuenta de que ya había amanecido porque la luz entraba por las ventanas y al frente, entre la gente rezando con los cánticos, el padre Ezequiel diciendo un montón de cosas, había un ataúd. Yo estaba sentado en una de las bancas y entre que el padre Ezequiel no dejaba de decir cosas religiosas, no las recuerdo bien, y la gente gritando, el ataúd de repente se abrió y era Miguel, y se empezó a levantar del ataúd, pero él había cambiado mucho. Vaya, su mirada no era la misma que cuando lo crucificaron, porque ya no tenía la misma cara de los demás. Él se veía asustado, pero las marcas en las manos y en las piernas, aparte de las marcas grandes de la corona de espinas, las tenía en un muy mal estado. La cara que tenía Miguel era de espanto completamente. No era el mismo. Se empezó a parar como muy desorientado, como si no tuviera fuerzas en las piernas, y toda la gente se levantó, empezó a caminar hacia el altar. El padre Ezequiel también como que empezó a recibirlos, a abrazar a la gente y Miguel hizo contacto visual conmigo, por error a lo mejor, y me empezó a hacer señas con los ojos. Él parecía que quería llorar, tenía una cara tan triste, asustada, y cuando volteé a mirar a donde me estaba haciendo señas, vi que había una puerta al lado de la iglesia. Yo no sé por qué, pero le hice caso. Solo salí corriendo de ahí, abriéndola sin ver si me seguían o no, y afuera había un pasillo largo de puro ladrillo, por el que seguí corriendo y corriendo por no sé cuánto, hasta que llegué a otra puerta. La abrí y había otra, y luego cerré la de atrás. Eran muchas puertas seguidas, hasta que luego llegué como a una especie de pozo, un pozo hacia la pared de pura tierra. Me metí, me arrastré por no sé cuánto tiempo, no sé por cuántos metros, no escuchaba nada, cada vez iba oyendo más lejos a la gente gritando. Y salí al cerro. No sabía exactamente dónde estaba, no traía nada, ni mi teléfono ni la cámara, ya era lo de menos. Y corrí por muchas horas hasta que llegué a una carretera. Ahí empecé a pedir aventón por varios minutos, hasta que un trailero se paró. De todo lo que pasó ahí no vale la pena contar. Me llevó hasta la Ciudad de México y gracias al cielo y a este señor, llegué a mi casa. Nunca entendí qué pasó. No sé qué le pasó a mis cosas, a mi cámara, a mi teléfono. Por más que rastreé su ubicación, jamás di con ellas. Osvaldo nunca se volvió a poner en contacto conmigo. Pasaron los días, las semanas. Tenía miedo porque Osvaldo había ido por mí a mi departamento. Sabía dónde vivía. Pero no pasó nada. Igualmente me mudé después. No sé qué fue exactamente lo que vi. Todo eso que me pidieron grabar, todo lo que escuché. ¿Qué fue lo que le pasó a ese muchacho? ¿En realidad falleció o no? ¿Por qué esa gente hacía eso en Semana Santa? Y pues así me quedé, contando esto, agradeciendo que no pasó a más. No sé si en realidad estuve en peligro o no con esa gente, pero hacían cosas horribles, de eso no cabe duda, y seguro están allá, que sabrá Dios dónde quedó ese lugar. Si alguien de la audiencia lo conoce, si existe siquiera, o me llevaron a un lugar armado solo para eso. No sé, ya no sé qué pasó, pero estoy aquí, salí con vida, y conociendo este canal supe que debía compartir mi relato por aquí. ¿Qué piensa de este testimonio? ¿Cree que esto entre en la categoría de secta? ¿O solamente debemos aprender que existen diferentes formas de llevar a cabo la Semana Santa? ¿Pero a qué costo? ¿Realmente las personas pueden resucitar como hizo Miguel? ¿O fue algo diferente? Coméntenos, ¿qué le ha pasado en Semana Santa? Sería como siempre un placer conocer su historia. No olvides seguirnos en las redes sociales que como siempre se las dejo aquí en el primer comentario.
o en el comentario fijado. Por allá puede escribirnos sus historias, sus relatos y estar al pendiente de todo el contenido que compartimos por allá, que diario actualizamos. Muchísimas gracias de antemano. Ahora sí, sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima entrega. Y el último en salir, por favor, apaguen las luces y cierren las puertas del mausoleo. Buenas noches.